Bienvenidos a San Salvador y específicamente a este lugar en donde nos encontramos, que es la Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios, considerada el segundo espacio público de gran importancia en el centro histórico de San Salvador, por detrás de la Plaza Libertad, que es el punto fundacional del tercer asentamiento con el nombre de San Salvador. Y hoy vamos a estar acá dándole la vuelta a esta zona para conocer toda la arquitectura que se encuentra a su alrededor y hablar de la historia de este importante lugar del centro histórico. Y comenzando con el corazón de este parque, el monumento al Capitán General Gerardo Barrios, que todos los días durante el día se puede observar con esta gran cantidad de aves posadas sobre el monumento. Esta pieza escultórica fue instalada el 2 de enero de 1909 e inaugurada el 29 de agosto de 1909. Este monumento es una obra del arquitecto Alberto Ferracuti junto con los artistas Francisco y Lorenzo Durini Vasali. Todo el conjunto posee una altura máxima de 6 metros y se compone de una base de concreto, y sobre este cuerpo de granito que vemos acá posee el antiguo escudo de El Salvador, que lo tenemos ahí en pantalla. Está hecho de bronce, y otras 2 placas de bronce a ambos lados que corresponden a el sitio de San Salvador y a la batalla de Coatepeque, que fueron sucesos bélicos importantes durante la guerra de 1863, que fueron dirigidas por el capitán general en el marco de un suceso bélico entre El Salvador y Guatemala para buscar unificar todos los gobiernos centroamericanos al conservadurismo, ya que todos los países de Centroamérica tenían presidentes conservadores, mientras que Gerardo Barrios era liberal. Así es que bastante interesante cómo es que está realizado esta pieza, y pues lo corona completamente una talla ecuestre de tamaño natural y de estilo neoclásico del capitán general, montado en su corcel, ataviado con su traje militar y sosteniendo un sombrero en la mano derecha mientras él mira hacia el norte. Este conjunto escultórico es monumento nacional desde 1965 y posee protección patrimonial de escudo azul de la Convención de La Haya desde el día 12 de abril del año 2023. Así es que bastante interesante este monumento, esta pieza escultórica que prácticamente es el corazón de esta plaza. Y que bueno, aquí la tenemos en todo su esplendor. Y pues bueno, ahí también mostrándoles el escudo de protección patrimonial de la Convención de La Haya de 1954. Y pues es la talla que corona este espacio de gran importancia acá en el centro histórico. Una plaza que era conocida originalmente como la Plaza de Santo Domingo, debido a que en el solar se ocupaba la Catedral de San Salvador. Donde ocupa la Catedral de San Salvador se encontraba el templo y convento de Santo Domingo, asignado a la Orden de los Predicadores, Orden Dominicana o Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, otro punto de interés acá en esta plaza es lo que tenemos justamente en la pantalla: el Palacio Nacional, este edificio que sustituye a una versión anterior que fue consumida por un incendio en 1889. Esta segunda obra es de Pascasio González Erazo, con intervenciones de José María Peralta Lagos como supervisor de la obra. También Ferracuti Hermanos como diseñadores de pisos tipo alfombra, Ignacio Brugueras Joblé, encargado de la herrería interior y exterior, y Guillermo Aroni como artista en detalles decorativos. Es una obra eminentemente de arquitectura ecléctica, mayormente neoclásica, donde convive con elementos del Art Nouveau,
renacentistas, góticas y el uso de columnas en el orden jónico, corintio y dórico. Y pues aquí nos estamos acercando a su entrada principal, que está coronada o adornada al pie con estas dos tallas de estos dos personajes importantes de la historia americana, que son la reina Isabel, conocida como Isabel la Católica, que fue la financista de los viajes de Cristóbal Colón para el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y del otro lado se encuentra justamente la talla de Cristóbal Colón, este navegante genovés que pues se embarcó en esta gran aventura para encontrar una ruta para llegar a las Indias más fácil, y que se fue topando con esta otra parte del mundo de manera accidental. Y pues están detrás de estas herrerías muy bonitas, que son todavía las originales, Omar, y que han sido restauradas, intervenidas a lo largo del tiempo, y que también muestran acá en este frontispicio pues la belleza de todos esos detalles eclécticos, y que ya en su conjunto, ya unido todo, pues tiene una belleza impresionante. Estas tallas también son bien curiosas porque son como en una mezcla de mármoles y otros materiales, y por eso es que se ven como a dos tonos. Bastante interesante esa técnica del tallado para obtener estos resultados bastante interesantes. Aquí tenemos a Cristóbal Colón, el descubridor de América, y pues ellos son los que están acá custodiando la entrada a este palacio, que como les mencionaba pues tiene tecnología constructiva llamada Pluvalet, que utiliza rieles y tensores metálicos y ha hecho al edificio resistente a sismos. En el centro del tímpano del frontispicio podemos observar un medallón de bronce, obra de Luis Aguilar, donde podemos ver al rey Taquetzán, o gobernante del señorío de Cuscatlán, Atlacatl. Es monumento nacional desde 1980 y posee escudo azul de protección patrimonial de la Convención de La Haya. El edificio pertenece a los 3 órganos del Estado y está abierto al público actualmente como un museo. Originalmente este espacio fue concebido para albergar los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y cada una de ellas utilizaba una esquina de las 4 que tiene esta edificación de carácter rectangular. Y con el pasar del tiempo y conforme el aparato estatal fue creciendo, poco a poco fueron abandonando el edificio por temas de espacio y se fueron ubicando en la zona que ahora conocemos como el centro de gobierno, que es esta porción de tierra que perteneció a lo que en su momento era el campo de Marte y muy cercano a lo que ahora conocemos como el parque infantil de diversiones. Así que poco a poco fue dejando este uso institucional y poco a poco fue cediéndole el paso pues al uso que se le está dando actualmente. Incluso algunos volúmenes de la Biblioteca Nacional residen acá. El Archivo General de la Nación todavía está siendo custodiado en este edificio, así que bastante bonito. El Palacio Nacional, puede visitarlo durante los días de semana. Cuesta $1 actualmente, así que puede pasar y visitarlo. Bastante bonito también este espacio del centro de San Salvador, que se encuentra acá frente a la Plaza Gerardo Barrios. De hecho, continuando con la historia de este parque o esta plaza, cuando sucede el terremoto de San José, el día 19 de marzo de 1873, la que podemos considerar como la primera catedral de San Salvador, llamada en ese momento Parroquia El Sagrario, que se encontraba en donde está ahora la iglesia de Rosario frente a la Plaza Libertad, pues sufrió grandes daños y por tal motivo se tuvo que demoler ese edificio. Es por tal motivo que el 28 de septiembre de 1887
el tercer obispo de la diócesis de San Salvador, José Luis Cárcamo y Rodríguez, inicia unas gestiones para construir el nuevo centro religioso de El Salvador, pero empieza a hacer gestiones con la Orden de los Dominicos para cambiar solares, ¿verdad? Que el centro del catolicismo se trasladara al solar donde estaba el convento y el templo de Santo Domingo, mientras que ellos se trasladaban a donde se encontraba la parroquia El Sagrario. Así es que realizaron las gestiones y es ahí donde se inicia la construcción de la segunda catedral de San Salvador, que de hecho tenemos en pantalla la tercera versión de esta misma. Que, bueno, es la tercera versión de la Catedral Metropolitana de San Salvador en honor al Divino Salvador del mundo, el templo católico más importante del país, sede de la cátedra o la silla episcopal del arzobispo de San Salvador, cargo eclesial más importante de la Iglesia Católica salvadoreña. La catedral actual, que es la tercera versión en la historia de El Salvador en ser el edificio católico más importante del país y el segundo en ostentar el título de Catedral de San Salvador. Con una altura de 45 metros y de arquitectura ecléctica con aires bizantinos y con columnas y arcos romanos, de hierro y concreto como material constructivo, de una sola nave con un ábside rectangular, de planta de cruz latina y una enorme cúpula construida sobre el altar mayor y no sobre el transepto como es la costumbre, adornada con diferentes frescos religiosos pintados por el artista español Andrés García Ibáñez. Este espacio. Las obras de construcción de la obra gris inician el 12 de octubre de 1956 con un acto donde se coloca la primera piedra por parte de el arzobispo de San Salvador de la época y que era muy conocido por inaugurar iglesias bastante frecuente en su momento, Monseñor Luis Chávez y González. Debido a la situación política del país durante los años 70, la construcción avanza con lentitud a tal grado que cuando toma posesión como arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames en 1977, apenas estaba terminando la obra gris. Ya se había finalizado la cripta y los interiores del edificio sin ningún detalle. Durante la última fase constructiva de la catedral, en 1997, los arquitectos encargados del proyecto invitan al artista plástico salvadoreño Fernando Yort a que presentara alternativas de un mural para ser instalado en la fachada de catedral. La hermosa obra plástica aprobada por los arquitectos y por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo de San Salvador en la época, fue el mural llamado La Armonía de mi Pueblo. La catedral es finalizada en el año 1988 y finalmente, el 19 de marzo de 1999, la catedral es consagrada por el arzobispo de San Salvador en turno, Fernando Sáenz Lacalle, escribiendo un hito mundial como la última catedral católica consagrada en el siglo XX. Y luego de su consagración, pues suceden una cantidad de movimientos al interior de la Iglesia Católica hasta que llegamos a Monseñor Luis Escobar Alas, que es el actual arzobispo de San Salvador, y que durante su gestión, durante sus primeros años de gestión, y por alguna razón que todavía todos desconocemos, y con bastante descontento de la gente, dio la orden de retirar el mural Armonía de mi Pueblo, que se encontraba justamente en donde nos estamos acercando, para colocar en su lugar esta talla del Divino Salvador del mundo, obra de un escultor japonés, y que de acuerdo con la justificación del momento, el mural discordaba con la solemnidad de la talla religiosa, y pues se le colocó eso y se pintó de estos colores que son bastante planos y sin ningún atractivo arquitectónico, y pues desde entonces tenemos esta catedral así simple, ¿verdad? Y que
es como un poco más sobria, por así decirlo, de alguna manera. Sí, exacto. Así es que vamos a continuar nuestro recorrido. De hecho, vamos a pasar por edificios icónicos. De hecho, vamos a ver el edificio Walter y Levis en algún momento. Luego otro edificio, el edificio Colón. Y posteriormente el último punto que tenemos ahí al fondo. Mientras retornamos otra vez a la historia de esta plaza. De hecho, desde 1869... el espacio ostentó el nombre de Plaza Central y también fue conocida popularmente como Plaza Principal de San Salvador, luego de sufrir una remodelación a cargo de Luis Pérez Gómez. El nombre de Plaza Central permaneció durante 12 años hasta que por segunda vez se cambia el nombre a Plaza Bolívar, en honor al libertador de la Gran Colombia, Simón Bolívar. Pero, por tercera vez, el nombre de la plaza vuelve a cambiarse al que conocemos actualmente, Plaza Gerardo Barrios, en honor a este presidente de ideología liberal y que su gestión fue bastante interesante para los designios de El Salvador y que su cuerpo pues se encuentra descansando en el cementerio de los Ilustres aquí en San Salvador. El cambio de esta plaza a Plaza Gerardo Barrios fue efectiva cuando el 29 de agosto de 1909 se inaugura el monumento en su honor que teníamos ahí en pantalla y que comenzamos este recorrido. De hecho, durante el siglo XX, la plaza ha vivido o ha sido testigo mudo de tres grandes momentos que han marcado no solo la historia de la plaza, sino también del país. Una de ellas, y cercano a este punto en donde nos encontramos ahorita, el día 4 de febrero de 1913, a primeras horas de la noche, se ejecuta un ataque terrorista contra el presidente doctor Manuel Enrique Araujo Rodríguez, con arma blanca y arma de fuego. Lastimosamente, Manuel Enrique Araujo fallece 5 días después. Este suceso es considerado el primer y único magnicidio de un presidente salvadoreño. Un magnicidio se considera al asesinato de un presidente en funciones de diferente índole, ¿verdad? Lastimosamente, pues se realiza ese acto terrorista en este espacio, en estos alrededores, cercano a donde nos encontramos ahorita. Y el siguiente punto, que es una historia bastante triste para la Plaza Gerardo Barrios, fue un atentado cometido contra alrededor de 500,000 de personas que estaban en esta plaza asistiendo al funeral de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, donde debido al atentado, a la balacera realizada desde el Palacio Nacional y la activación de unos artefactos explosivos en los alrededores de la plaza, fallecen 40 personas por arma de fuego, también otras debido a la cantidad de personas que salen corriendo y otras 200 personas que resultaron heridas. Y el último momento de gran importancia en el siglo XX de esta plaza fueron los festejos multitudinarios realizados por población civil y por la exguerrilla salvadoreña en el marco del fin de la guerra civil que afectó al país durante 12 años y que pues los sucesos de celebración realizados en esta plaza son los que le dieron la vuelta al mundo y que de acá salen un par de fotografías icónicas de esas celebraciones del fin de la guerra civil y posterior firma de los acuerdos de paz. Así es que bastante interesante esta plaza, este espacio. De hecho, en las últimas décadas la plaza ha sufrido 3 intervenciones urbanísticas de gran importancia durante los gobiernos edilicios de 3
exalcaldes capitalinos: el doctor Héctor Ricardo Silva Argüello, el doctor Norman Joel Quijano González, y el último con el rostro que tenemos ahorita, o la versión que tenemos ahorita que podemos disfrutar de la plaza, realizada por Nayib Bukele Ortiz. Y bien, bueno, ahí estábamos observando en pantalla también algunos de los edificios que se encuentran alrededor de esta plaza. En la toma anterior teníamos el edificio de Goltry Libis, que data de 1924, el almacén propiedad de León Libis y Mauricio Goltry, edificio de estilo modernista con influencias Art Deco. Es el segundo edificio de la tienda en ese lugar, que ahora ya no existe la tienda. Y también el edificio Colón, en donde se ubicaban los cines del mismo nombre, un edificio de 1949 de Ernesto de Sola, y que se está actualizando para albergar un hotel próximamente en este espacio. Así que vamos a esperar el trabajo que se le va a hacer a este edificio, que es una de las muchas obras de Ernesto de Sola en todo el centro histórico de San Salvador, Omar, y que es de las más importantes aquí en esta plaza, porque tiene esa combinación entre historia comercial y la historia del circuito de cines de El Salvador, que pues hay un montón de edificios a lo largo y ancho del territorio, y específicamente acá en el centro histórico o en toda la zona de la ciudad capital de San Salvador, en donde hay ejemplos de arquitectura que está orientada justamente a este tipo de escenarios de espectáculos cinematográficos, y que muchos de ellos pues ya dejaron de operar de esa manera para darle paso a otro tipo de usos más comerciales, o también para fines religiosos en diferentes lugares de San Salvador. Y bien, aquí tenemos una general de la plaza, en donde podemos observar pues en medio la talla de Gerardo Barrios, al fondo el Palacio Nacional y esta gran explanada en donde pues la gente transita bastante en esta parte. De hecho, creo que junto con la Plaza Morazán serán los dos espacios más concurridos en términos de gente que camina a través de estas plazas para dirigirse a diferentes puntos, ya sea para transportarse o para dirigirse a alguna oficina, algún trabajo que tengan acá en esta zona del centro histórico. Otro espacio que también fue modificado durante la administración de Nayib Bukele como alcalde y restaurado durante la administración edilicia de Mario Durán es esta especie de espejo de agua que ya en la versión moderna, en esta versión nueva, también danza al ritmo de música, que lamentablemente no estaba funcionando de esa manera en este momento, pero aquí lo podemos ver, y que ha generado un fenómeno que lo hemos observado también en otros espacios en la región centroamericana, y es que durante las tardes pues vienen familias con niños, y los niños utilizan la fuente como un espacio de esparcimiento para bañarse, para utilizarla como una especie de parque acuático, digamos, acá en esta zona. Y bien, continuamos caminando y encontramos vestigios de edificios en esta esquina, la intersección con la cuarta calle Oriente y la segunda avenida Sur, en donde se encuentran a la izquierda de la toma. Teníamos el que fue el edificio Dueñas, y en la toma, en este momento, esta esquina que tiene este edificio moderno, pero que no tiene ninguna aporte arquitectónico, en donde se encontraba el ex casino salvadoreño, diseñado y construido por etapas. El sótano y parte del primer piso fue obra de José Alcaine, y lo restante del primer piso y segundo nivel por el arquitecto Daniel Domínguez Párraga en 1942, mientras que la terraza neocolonial fue obra de Armando Sol. Era un edificio que, aunque fue intervenido por 3 personas al mismo tiempo, en diferentes momentos,
tenía una belleza bien importante. Durante muchos años fue la sede de este club social salvadoreño hasta su cierre. Luego, aquí funcionó una sucursal del Banco de Crédito Popular, que era el inquilino cuando lamentablemente se dañó completamente este inmueble el 10 de octubre de 1986 durante el terremoto, por lo que tuvo que ser demolido, y actualmente pues se encuentra ese edificio. No voy a decir que está espantoso, porque en realidad, o sea, no tiene ningún valor arquitectónico. Fue un edificio para convertirlo en una plaza comercial. Y pues sí, ahora con esta modernidad y con el presupuesto limitado, y en aquel entonces la plusvalía del centro histórico no era tal, entonces no era un espacio digno para construir un edificio hermoso. Y pues construyeron esas dos cosas que están ahí, ¿verdad? En esa esquina. Así que pues esa es su historia de esa zona y de esos espacios que de alguna manera también fueron símbolo de la tragedia de 1986, junto con el edificio Rubén Darío, Omar, en aquella época. Sí, y detrás de nosotros, y ya va a ir apareciendo en pantalla, tenemos el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de San Salvador Francisco Gaviria. Esa manzana, que es conocida como la manzana A7, a principios de siglo se encontró la sorbetería, pastelería y repostería Gran Bretaña, propiedad de don José Luis Cantero, y también se encontraba el Hotel Hispanoamericano, propiedad de Luis Flores. Cuando estos edificios de principio del siglo desaparecen, se inicia la construcción de las oficinas centrales del Banco Hipotecario. De hecho, ese edificio fue sustituido después del terremoto de 1986 con su función oficial de ser oficina bancaria y la sede de este banco importante para la historia bancaria y económica de El Salvador, para convertirse en la Biblioteca Nacional. Posiblemente alrededor de 1994. Y eso sucede porque el edificio de la Biblioteca Nacional, que se encontraba a algunas cuadras al oriente de la Plaza Gerardo Barrios, pues también resultó con daños en el terremoto de 1986. En ese edificio podemos ubicar la primera utilización de gradas eléctricas en su interior, y también la utilización del aluminio como material constructivo. Además, un mural de mosaico realizado por Carlos Cañas en 1962. Y luego de la demolición completa de los edificios que poseían valor patrimonial en este solar, se inicia la construcción de este nuevo edificio de arquitectura contemporánea, una obra realizada y construida por la República Popular de China, y que tiene un valor constructivo de $54 millones como una donación no reembolsable para la República de El Salvador. Y pues fue inaugurado ya en noviembre de 2023 y abierto al público, y ahí lo tenemos ya para la posteridad. Y bien, así este recorrido por la Plaza Gerardo Barrios y sus principales edificios que lo conforman en su periferia. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y a que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en este canal, en donde hablamos de historia, arquitectura, patrimonio, costumbres y cultura de la región centroamericana, especialmente en El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Si a usted le gustó mucho este recorrido y quiere apoyarnos para llegar a más y más lugares de El Salvador y Centroamérica, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, y de esa manera pues seguir documentando más la región centroamericana. Así que acá, desde este punto de la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador, en el centro histórico, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.